Hola a todos y a todas, bienvenidos una vez más a otro unboxing para el canal Noche de Siluetas. En esta ocasión vamos a cubrir este paquete que encuentra uno en Amazon de 50 Horror Classics, 50 clásicos del horror. Antes de hablar de detalles relacionados con el empaque y el contenido, me gustaría que nos hagamos la pregunta: ¿en qué piensa uno cuando habla de clásicos del cine de terror? Por supuesto, uno piensa en clásicos del expresionismo alemán como Nosferatu de 1922, en otras grandes películas mudas como El fantasma de la ópera con Lon Chaney Sr. de 1925, en la también versión muda de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de 1920, no solo en películas mudas, también en White Zombie de Bela Lugosi de 1932. The sinister power behind the White Zombie. Pero vaya, incluso en clásicos de zombies como Night of the Living Dead de George A. Romero de 1968. Night of the Living Dead. Todas estas y muchas otras películas tienen al menos dos cosas en común, y es que son de dominio público y que vienen incluidas en esta colección. Pero al hablar de clásicos del cine de terror, uno también piensa en las películas clásicas de la Universal, de Frankenstein, Drácula, El hombre lobo, El hombre invisible, El monstruo de la laguna negra, con Boris Karloff, con Bela Lugosi, con Lon Chaney Jr. Listen to them. Children of the night. What music they make. Uno puede pensar también en las películas de la Hammer a color con Peter Cushing y Christopher Lee, películas de Drácula, de Frankenstein, películas también de La momia, del hombre lobo, demás, que si bien sí se pueden catalogar como clásicos, no pertenecen al dominio público. Esta enorme lista de 50 películas que ya cubriré, y antes de empezar a hablar de cada una de estas películas, me gustaría aclarar que no voy a hablar de las 50. Para empezar, porque no las he visto todas, y aunque así fuera, pues no le veo ningún caso a hablar de todas, quizás solo de las más importantes, o de las que sí he visto. En estas 50 películas van a encontrar algunas que tienen algunos malos transfers, esto es, que parece que se ripearon directamente del VHS. Esta colección se edita en 2009. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que muchas de estas versiones todavía no salían en Blu-ray, todavía no se hacían restauraciones directas del film. Todas o casi todas estas películas se encuentran ya disponibles en YouTube actualmente, sin subtítulos desde luego, pero estas tampoco tienen subtítulos, cabe mencionar. Son unos menús muy rústicos. Y tienen la pura película y se acabó. Selección de escenas, eso sí, pues de un formato como lo es el DVD, que se caracterizó en sus inicios por incluir numerosos materiales detrás de cámaras y demás, cosas que lo mantenían a uno entretenido por horas. Bueno, no va a encontrar uno nada de eso aquí. ¿Por qué comprarla entonces? ¿Valdría la pena comprarla? Sobre todo hoy, tantos años después. Bueno, como pueden ver, primero que nada, pues tengo un afán coleccionista. Yo por eso la adquirí, la verdad, pues se ve chingona entre mis películas. La encontré a un precio razonable, desde luego. La caja tiene esta portada en la que vemos a Lon Chaney padre, caracterizado como el fantasma de la ópera. Las películas por alguna razón vienen enlistadas en orden alfabético, pero no es este el orden en el que las encuentra uno dentro de los DVDs. Hablemos de la presentación. Es una caja de cartón. Esto implica que se abre de una manera muy sencilla. Esto la vuelve también pues poco resistente, me imagino, al agua. Nadie quiere mojar sus
DVDs desde luego, pero bueno, me parece un empaque demasiado rústico. Y adentro, esto sí es lo que yo dije, bueno, qué pedo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Adentro estas películas vienen en estos sobres de Mill Creek Entertainment. Cada uno de estos estuchitos, cada una de estas funditas de papel, de cartón, traen un disco de doble cara que trae cada disco dos películas. Por ejemplo, este en el lado A tiene The Monster Walks y en el lado B tiene Monster from a Prehistoric Planet. The Revenge of the Monsters. ¡Cappa! O sea, el monstruo camina y el monstruo del planeta prehistórico viene en el disco 10 lado A y en el lado B viene el gorila y A Shriek in the Night, un grito terrorífico en la noche y el gorila. Hay en este set al menos 3 películas de changos. Debemos entender que estaba muy cerca King Kong y Son of Kong, que tuvieron mucho éxito. Las películas a las que me refiero son obviamente The Gorilla de 1939 y The Ape de 1940. Sus títulos se traducirían al español como El Gorila y El Simio, respectivamente, aunque según IMDb, The Ape la traducen como El Gorila y The Gorilla la traducen también como El Gorila. Para quien conozca este canal sabe que tengo una especie de fascinación por King Kong, pero es en general por las películas de changos y de simios. Entonces, The Gorilla de 1939 es con Bela Lugosi. Es una comedia con un trío de cómicos llamado Los Hermanos Ritz, que supongo eran algo así como los Tres Chiflados, e interpretan a unos detectives investigando unos asesinatos que al parecer son cometidos por un gorila, o al menos por unos brazos peludos de, pues sí, obviamente, de gorila. La película es una comedia. Aquí podemos apreciar esta maravillosa y tan sutil actuación. Y por supuesto, este tipo al que llega corriendo la señora loca es el mayordomo, interpretado nada menos que por Bela Lugosi, el mismísimo Drácula. Curioso, The Gorilla es la segunda película que hizo Lugosi relacionada con un simio. La primera fue Los Crímenes de la Calle Morgue de 1932, basada por supuesto en el cuento de Edgar Allan Poe. Y muchos años después, en 1952, Lugosi apareció en otra comedia de temática simiesca, Bela Lugosi Meets a Brooklyn Gorilla. No la he visto, pero ha de ser tan mala como suena. What are you trying to tell me? I don't understand a word. What am I, dumb or something? Don't answer that. También se trata de una comedia, esta vez con un dúo de cómicos, Mitchell y Petrillo. No sé quiénes sean ninguno de estos comediantes, los hermanos Ritz, Mitchell y Pedrito, pero sí sé quién fue Bela Lugosi y sé por la película de Ed Wood que en estos años de su vida a Lugosi le estaba yendo muy mal y por eso hacía películas tan culeras. And action! En cuanto a The Ape de 1940, pues esta tiene a Boris Karloff. O sea que tanto Drácula como Frankenstein le entraron al cine de changos. Bueno, en The Ape, Karloff es una especie de científico loco que busca curar la polio usando fluido de columnas vertebrales y a un gorila salvaje que se escapó del zoológico, lo utiliza para sus experimentos. Al final resulta que el mismo Karloff es el asesino. Spoiler alert, por cierto, si a alguien le interesaba. Y este es el disco 10. Algún día llegaré al disco 10. La verdad es que no sé si verlos por orden, no sé si verlos al azar. Yo creo que
la forma más conveniente de ver esto es agarrar un disco al azar, ponerlo y ver qué porquería trae. Porque si bien empecé hablando de las mejores películas que trae, pues trae también algunas otras que no suenan tan amenas como Swamp Women, las mujeres del pantano. Oh, Josie, this is crazy. Nardo girls never run around in pants like a bunch of wolves. Stinking swamp water stinks. Ya dijimos que tiene estos clásicos, los frames, las imágenes que vienen aquí corresponden pues a las mejores películas que tiene para ofrecer. Vemos, por ejemplo, tiene una escena de Nosferatu, tiene el momento más célebre del fantasma de la ópera, que todo el mundo conoce esta imagen de Lon Chaney, todo el mundo conoce el maquillaje. Cuando se estrenó la película y cuando no era tan común, no se conocía tan de inmediato, ya que en la película tardamos un buen rato en ver a Lon Chaney Sr. Sin máscara. Él célebremente diseñó su propio maquillaje. Él además diseñó todos sus maquillajes, hacía sus propias acrobacias en El Jorobado de Notre Dame, The Hunchback of Notre Dame, que también viene incluida aquí, de 1923. Dementia 13 es de 1963, una de las primeras películas de Francis Ford Coppola, una película, un thriller psicológico de terror, al cual me dará bastante gusto volver porque tiene muchos años que la vi. Tiene otro frame de White Zombie de 1932, la película de donde tomó su nombre la célebre banda de Rob Zombie, White Zombie. Un clásico del cine de zombies pre-George Romero, porque George Romero es el padre del zombie moderno, es el padre del zombie caníbal, es el padre del no muerto. Curiosamente, George Romero jamás utiliza el término zombie en ninguna de sus películas, a pesar de ser el padre del zombie moderno. Pero entonces, ¿qué hace aquí Night of the Living Dead? Pues resulta que le cambiaron el nombre a última hora a la película. Cuando grabaron Night of the Living Dead, originalmente se iba a llamar Night of the Flesh Eaters, la noche de los come carne. Y a la mera hora decidieron cambiarle por Living Dead, que suena mucho más ominoso en mi opinión que Flesh Eaters. Aunque el nombre Flesh Eaters entra también en la ecuación de una manera bastante curiosa y complicada. En Italia, a Dawn of the Dead, que es la secuela de Night of the Living Dead, la llamaron Zombie. Existe una película llamada Zombie 2 de Lucio Fulci, pero no existe una película Zombie 1. Zombie 1 en realidad es Dawn of the Dead, pero no tiene que ver con Zombie 2, Zombie 3 y Zombie 4, que en el Reino Unido fueron llamadas Flesh Eaters. Pero bueno, volviendo al tema, el caso es que, por lo tanto, cuando cambiaron el nombre de Night of the Flesh Eaters a Night of the Living Dead, le quitaron el simbolito de copyright. Por tanto, todo lo que había en esa película pues era de dominio público. Tenemos entre estas películas algunas joyas que yo no conocía. Está Atom Age Vampire. A mad creature born of the atomic age, now shackled to a world of rotting bodies and violent death. A sadist, a criminal, a depraved animal, more ferocious than Jekyll, more monstrous than Frankenstein, more bloody than Dracula. You will gasp as lust and madness stalk the dark and screaming night in Atom Age Vampire. Está The Brain That Wouldn't Die. Hired him to try the impossible.
brought her back. She'll live and I'll get her another body. Yes. What of her soul? How can you make of her an experiment of horror? House on Haunted Hill, que es otra de las mejores logradas, de las películas mejor logradas que podemos encontrar en esta colección, con Vincent Price, que tiene escenas memorables, esta famosa escena del esqueleto, es una cosa maravillosa. The Last Man on Earth, otra gran película con Vincent Price, una película basada en una novela que el mismo George Romero ha reconocido que fue su inspiración para Night of the Living Dead. La gran diferencia es que en The Last Man on Earth lo que ha plagado la Tierra son una especie de vampiros mutantes más que zombies. Pensemos también en The Omega Man con Charlton Heston, el hombre Omega, basada también en la novela The Last Man on Earth. Recordemos el segmento maravilloso de Noche de Brujas de Los Simpson. El hombre Omega. Está The Last Woman on Earth, que no conozco, pero me llama mucho la atención, pues ha de ser paralela, yo creo, a The Last Man on Earth. Trae Metrópolis de 1927, bueno, pues otro clásico de Fritz Lang, que es una historia maravillosa con excelentes maquetas, lo que llaman en inglés models, que tiene una imagen que se apega mucho a las ideas del futurismo como vanguardia. The Screaming Skull, la calavera chillona. The Terror, que es una de las pocas películas a color que vienen. The Terror es una película de Roger Corman. Roger Corman es uno de los más grandes autores de cine B. ¿Por qué se llamaba cine B? Se llamaba cine B no solo por bad, por malo, sino porque en los famosos double features o las dobles presentaciones, pues pasaban la película A y la película B, y normalmente ponían la en el segundo lugar como película B, pues a la película más chafa de las dos. Entonces, bueno, Roger Corman es el amo indiscutido de producir una tras otra desde los años 50. Me parece que hasta los 2000 siguió produciendo, todavía vive, pero ya está muy viejito, yo creo que ha de tener cerca de 100 años. Roger Corman entonces ha dirigido grandísimas joyas como, adaptó varias películas de Edgar Allan Poe. Él hizo El Pozo y el Péndulo, él hizo La Casa de Usher, y por supuesto en The Terror agarra algunos elementos. The Terror es una película con Boris Karloff, pero sale también un muy joven Jack Nicholson. Jack Nicholson viene en dos de estas películas, también viene en Little Shop of Horrors, de la que después hicieron un remake en los años 80 con... What did you say your name was? Vince Clortho, Keymaster of Gozer. De Querida encogí a los niños, Ghostbusters y demás. The Vampire Bat. Fay Ray and Dracula's Dwight Fry. ¿Por qué no? Más de 62 horas de terror clásico. En fin, den like, suscríbanse, compartan y hasta la próxima. Bye bye.